7 alimentos prohibidos si tienes artritis. Estos causan inflamación y dolor. Empezaré diciéndote que la artritis es una enfermedad que causa inflamación de las articulaciones del cuerpo, generando dolor, rigidez, hinchazón, dificultad de movimiento, discapacidad y en algunos casos, la deformación de los miembros afectados. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 adultos tiene artritis, lo que indica que en el mundo 46 millones de personas sufren esta enfermedad. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. En este video quiero compartir los 7 alimentos prohibidos para personas con artritis y que sepas cómo llevar una alimentación saludable que te permitirá vivir una vida más plena aún padeciendo artritis. Número 1. Azúcar. El azúcar es un edulcorante refinado. Cuando tienes altos niveles de azúcar en tu dieta, puedes ser propenso a la inflamación, ya que el azúcar causa glicación, es decir, que realiza el proceso de unirse a las moléculas de grasas o de proteínas, formando productos finales de glicación avanzada, los cuales causan inflamación. Si sufres de artritis, pero tu ingesta de azúcar es alta, es posible que cada día te encuentres luchando el doble contra la inflamación y el dolor. Por esto es necesario que reduzcas o elimines de tu dieta el azúcar, los diferentes tipos de endulzantes, los alimentos ricos en azúcar y glucosa. También debes aprender a leer las etiquetas de los productos para ubicar fuentes ocultas de azúcar, especialmente los productos que afirman no contenerla, ya que existen otros tipos de endulzantes cuyos efectos pueden ser aún más nocivos y que utilizan como sustituto del azúcar. Un aumento en el azúcar en la sangre hace que el cuerpo produzca químicos proinflamatorios llamados citocinas, que pueden empeorar los síntomas de la artritis. Además, estos alimentos también pueden hacer que aumentes de peso, afectando más a tus articulaciones. Mejor opta por las frutas en su forma natural si quieres obtener un poco de dulzura. Número 2. Aceites vegetales de cocina. Los aceites vegetales procesados y refinados como el de soya, maíz, girasol y canola son los aceites más frecuentes en la cocina. Este tipo de aceites no son saludables para ninguna persona, menos aún si sufres de artritis. Este tipo de aceites ha pasado por un proceso de refinación, blanqueamiento y procesamiento tan severo para hacerlos comestibles y agradables que han perdido las propiedades benéficas y se han llenado de cantidades elevadas de omega 6. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son un tipo de grasas que favorecen la salud del organismo, siempre que se encuentren equilibradas. Pero en los aceites vegetales de cocina, esta proporción nunca es equilibrada y el omega 6 siempre se presenta en mayores cantidades, lo que causa inflamación de los tejidos y las articulaciones, pudiendo empeorar la artritis. Si es menester utilizar un tipo de aceite para la dieta de las personas con artritis, es mejor usar el aceite de oliva extra virgen. Número 3. Alimentos fritos y procesados. En los alimentos fritos, así como en los procesados, se encuentran cantidades importantes de grasas saturadas. Estas grasas tienen la tendencia de formar placas dentro de las arterias y venas, lo que reduce el paso de la sangre por las mismas e incrementa la presión sanguínea y la inflamación. En líneas generales, se pueden incorporar pequeñas cantidades de grasas saturadas en una dieta saludable, pero deben limitarse a menos del 10% de su consumo total de calorías.
Eso no sería más de 20 gramos de grasas saturadas por día para una persona que consume 2.000 calorías. Esto se debe a que las grasas que se usan para preparar estos alimentos pueden provenir de aceites vegetales ricos en omega 6. Como lo hemos visto, el omega 6 causa inflamación. A su vez acelera la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo, lo que incrementa aún más el riesgo de inflamación. Los alimentos fritos también son ricos en grasas y pueden contribuir a la obesidad. Por otra parte, las carnes y alimentos procesados también contienen cantidades extras de sodio para evitar su descomposición. Para evitar la inflamación por este tipo de alimentos, lo mejor es reducir o evitar su consumo. Número 4. Alimentos con gluten y trigo. El gluten y el trigo son productos que pueden causar inflamación aunque no seas intolerante a ellos. Tanto el gluten como los compuestos presentes en el trigo, como las gliadinas y las lectinas, incrementan la permeabilidad del intestino. La permeabilidad intestinal es una función normal del intestino que permite el paso de los nutrientes de los alimentos hacia el torrente sanguíneo. Cuando la persona con artritis consume trigo o alimentos con gluten, la permeabilidad intestinal incrementa, permitiendo el paso de toxinas hacia la sangre que pueden causar inflamación en las articulaciones. Pero este aumento de la permeabilidad también es dañina para quienes padecen de artritis, ya que incrementa la respuesta autoinmune del organismo, haciendo que se ataque a sí mismo con mayor fuerza. De acuerdo a la Fundación de la Artritis, el consumo de gluten en personas con artritis puede generar brotes de la enfermedad, haciéndolo sentir más dolor e inflamación luego de comer alimentos que lo contengan. Por esto es necesario reducir de la dieta los alimentos elaborados con trigo, centeno, cebada y todos los tipos de alimentos que puedan tener gluten o trazas del mismo. Número 5. Carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son los obtenidos a partir del uso de harinas blancas como la de trigo, de maíz o de otros granos. Este tipo de carbohidratos incrementa de forma muy rápida y elevada los niveles de glucosa en la sangre, haciendo que el cuerpo pueda trabajar rápidamente para nivelarlos. Cuando la glucosa obtenida por medio de estos alimentos no es quemada, se transforma en grasa, las cuales se alojan en el tejido adiposo, causando sobrepeso y empeorando la inflamación de las articulaciones. Igualmente, al mantener niveles elevados de glucosa de forma constante en el organismo, se presenta también el proceso de glicación que causa la inflamación. Los carbohidratos refinados están presentes en casi todos los productos de panadería y pastelería, tortas, panes, magdalenas, galletas, pastas, pizzas e incluso el arroz. Puedes sustituir estos alimentos con otros más saludables como granos integrales, garbanzos, pistachos o quinoa. Si necesitas consumir carbohidratos, es mejor optar por los que provienen de vegetales, ya que son más lentos de digerir y también aportan fibra. Número 6. Comidas congeladas. Los alimentos ya procesados y congelados, que solo requieren unos minutos en el microondas, también pueden incrementar la inflamación y empeorar la artritis. Esto se debe a que estos alimentos contienen altas cantidades de sodio que les ayudan a conservarse por más tiempo. Siempre se ha recomendado que la ingesta diaria de sodio sea muy baja en cualquier tipo de dieta, especialmente ante problemas cardiovasculares y procesos inflamatorios. Esto se debe a que el sodio incrementa la inflamación de los tejidos en el organismo. Igualmente provoca la retención de líquidos en los tejidos, lo cual causa inflamación, hinchazón y edemas, perjudicando aún más las articulaciones afectadas por la artritis. Si alguna vez has preparado una sopa de microondas de las que solo requiere agua y un minuto en el micro, te habrás dado cuenta de la cantidad tan elevada de sal que tiene
y luego de la deshidratación que te genera haciéndote tomar mucha más agua de la habitual. Ahora, para evitar el dolor de tus articulaciones y complicaciones mayores en la inflamación, simplemente evita consumir este tipo de comidas, ya que además no aporta ningún tipo de nutrientes reales a tu organismo. Número 7. Lácteos. La leche y los productos lácteos contienen una proteína particular que puede causar intolerancia en algunas personas, generando trastornos digestivos y respiratorios. Igualmente, la caseína, que es la principal proteína de la leche, puede causar irritación de los tejidos que rodean la zona articular. Esto se debe principalmente a la incapacidad del organismo para descomponerla. Esta irritación hace que los tejidos se inflamen. Las personas con artritis pueden verse afectadas por la ingesta de leche o productos derivados de la misma, incrementando la inflamación de las articulaciones, el dolor y la rigidez. Aunque hay un creciente interés en el estudio de este tema, ya que algunos investigadores han sugerido que los productos lácteos fermentados pudieran tener un efecto más bien antiinflamatorio. Las alergias y la intolerancia son los principales problemas que pueden ocasionar los productos lácteos. Dichos problemas suelen presentarse en muchos individuos, en los cuales se puede incrementar los efectos inflamatorios articulares. Las personas con artritis que han sustituido el consumo de lácteos por otros alimentos como vegetales, frutos secos y pescados han mejorado la inflamación. Te puede parecer que al dejar de consumir lácteos se pierde un suministro importante de calcio, pero en realidad existen muchos otros alimentos más saludables que pueden proveer de calcio al organismo, como las sardinas, los vegetales de hojas verdes, los frutos secos y los mariscos. Recuerda que llevar una dieta adecuada, acompañado de una rutina de ejercicios diarios, es la clave para poder aliviar los síntomas de la artritis y poder llevar una vida menos dolorosa y sin complicaciones. Igualmente, recuerda siempre consultar con tu médico cualquier modificación que realices en tu dieta a fin de asegurar que no afecte tu tratamiento médico. Te recomiendo que mires este video. Sabemos que esta información será de gran ayuda para ti y tu salud. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Somos tu canal Remedios Fácil 24.